Cuando era niño, vivía en uno de los famosos barrios antiguos de la ciudad, frente a una casona abandonada. La recuerdo perfectamente, a pesar de mudarnos al área limítrofe cuando cumplí 11 años. En aquel tiempo tenía un amigo llamado Rodolfo, que vivía en la misma calle que yo, 3 casas más arriba. Todos los días después de hacer la tarea, pedía permiso a mis padres para salir a jugar con él. A veces nos la pasábamos realizando dominadas con un balón de fútbol. En otras ocasiones jugábamos con tazos o canicas, o había días en los que simplemente nos sentábamos en el bordillo de la banqueta y hablábamos de cualquier cosa. El tema que más tocábamos era la amplia casa abandonada que se alzaba al otro lado de la calle. Desde nuestra percepción infantil, nos parecía que aquel lugar medía lo de 2 casas juntas, o incluso más. Estaba cercada por una reja antigua, de esas que tienen arcos invertidos hechos de ladrillo y cemento, con ornamentos en los barrotes y puntas al final. No era muy alta, quizás solo un par de metros, incapaces de detener a un par de niños que se atrevieran a entrar salvo por las puntas herrumbrosas que en otro tiempo pudieron ser afiladas. El portón estaba asegurado por una gruesa cadena ennegrecida y un candado que lucía antiguo. Del otro extremo de aquel portón se extendía un camino de baldosas resquebrajadas y descoloridas, cortado por una fuente de piedra cuarteada y seca. El camino seguía más adelante hasta llegar a la puerta principal de la propiedad. Aquella era de metal, pero ya se encontraba inclinada debido a que se había desprendido de casi todos sus goznes. Lo que la mantenía unida al marco era otra gruesa cadena que lucía tan desgastada como la del portón. La casa era tenebrosa, pero las cosas que se contaban de ella lo eran todavía más. Cada vecino tenía su propia historia, que aquella casa le había pertenecido al nieto de un hacendado de la época de la Revolución, alguien que a su vez practicaba magia negra, o que el lugar era un punto de reunión para una secta satánica que llevaba a cabo misas negras en el patio trasero, incluso que un capo de la mafia la habitó un tiempo y había enterrado cadáveres de sus víctimas allí. Tantas y tantas cosas, tan diferentes y pintorescas unas de las otras, pero si había una historia que nos asustaba de verdad, era aquella acerca de una anciana que vivió allí no mucho tiempo antes. Desde que tengo memoria, aquella casa siempre había estado sola. Sin embargo, hasta mis padres aseguraban que había vivido en ese sitio. Contaban que no tenía familia ni hogar y que prefería aquella casona sin luz ni agua porque decía que no la trataban bien en los albergues en los que había estado. Nadie sabía cómo era que se metía, pero como era muy amable, nadie la reportaba con los servicios sociales o la policía. Trabajaba como pepenadora, pero no acumulaba mucho desperdicio porque, según ella, no podía cargar con todos los costales hasta la casa. También afirmaba que era voluntaria en una cocina comunitaria, pero nunca nadie supo dónde se ubicaba. Eso sí, se mantenía con el poco dinero que ganaba y no aceptaba caridad de nadie que no fuera comida. Un día como cualquier otro, los vecinos dejaron de verla. Creyeron que había juntado sus pocas pertenencias y se había marchado en silencio, tal como había llegado en primer lugar. Al poco tiempo, los vecinos comenzaron a quejarse de un fuerte olor a carne podrida que emanaba desde algún punto de la casona. Hartos de la pestilencia, llamaron a los bomberos y estos encontraron el cuerpo descompuesto de la anciana. Tenía más de una semana de fallecida. La policía custodió el lugar con la esperanza de que algún familiar apareciera, o cuando menos los dueños de la casa, pero nadie se presentó. Tan solo unos hombres de traje que afirmaban ser los apoderados de la propiedad. Aseguraron el portón con una cadena gruesa y así permaneció hasta la primera vez que recuerdo haberla visto. Si bien el relato de aquella señora indigente era triste, alguno de los vecinos empezó a decir que le parecía haberla visto asomándose en una de las ventanas. Otro dijo que escuchaba su voz cantando a altas horas de la madrugada, y uno más juraba haberla visto de pie en la banqueta, frente al portón encadenado, como si esperara a que alguien le abriera. Este último contaba, si no era exageración suya, que un vecino de otra cuadra incluso la había saludado y que la mujer le había correspondido. Esto nos inquietaba especialmente por la forma en la que la habían encontrado dentro de aquella casona. El vecino que afirmaba haberla visto en la calle no mencionaba que tuviera la piel pálida o alguna característica propia de una aparición, pero Rodolfo y yo imaginábamos que era un fantasma que tendría un aspecto cadavérico y putrefacto, algo lo bastante aterrador como para haberme quitado el sueño varias noches, mismas en las que procuraba dejar la cortina de mi recámara bien puesta para tapar la vista de la casa abandonada. No fuera a ser que aquella fantasía se volviera realidad. Claro está que llegaría el día en que alguno de los dos sugirió quedarnos afuera hasta tarde por el morbo de comprobar si era cierto lo que los vecinos decían. Aprovechando que eran vacaciones de verano, nos quedamos en la calle hasta pasadas las 10 de la noche, cuando nuestros padres salieron a buscarnos. Lo hicimos durante 3 días seguidos, pero no vimos nada. Para el cuarto día ya no aguantamos observar el monstruoso aspecto de la casona en penumbras. De frente, parecía el cráneo de un gigante que nos invitaba a entrar y explorar su oscuro interior. Ante aquella imagen,
Puedo afirmar sin ninguna vergüenza que nos acobardamos y desistimos de seguir vigilando a la espera de ver algo. Sin embargo, el mosquito de la curiosidad no llegó a desaparecer del todo. Así como la historia de la viejecita nos aterraba, a la vez nos parecía fascinante. ¿Qué niño no querría ver a un fantasma para luego presumirlo en la escuela? Desde luego que era un logro a obtener, pero si lo que veíamos era algo incluso más horripilante que lo que Rodolfo y yo imaginábamos, esa posibilidad nos impedía brincar el cerco o buscar aquella otra entrada por la que la anciana se metía. Nunca entramos por voluntad propia, pero sí lo hicimos por la fuerza para recuperar un balón de fútbol que voló por encima del portón y se metió a la casa por una de las ventanas sin vidrios. En aquella ocasión, Rodolfo y yo no estábamos solos. Otros niños del barrio se habían acercado a nosotros y nos invitaron a jugar con ellos. El parque más cercano se encontraba a 10 cuadras, cerca de una avenida. Como no estuviéramos acompañados por algún adulto, ir ahí era imposible para nosotros. Por lo tanto, colocamos latas y botellas a lo largo de la calle para señalar las porterías y comenzamos a jugar. Mi equipo se hizo con la ventaja por amplia diferencia. Como respuesta, el equipo rival empezó a jugar seriamente. Después de una tremenda barrida en la que acabé derribado, me molesté y pateé el balón con demasiada fuerza, tan pronto lo recuperé. La pelota voló por los aires y cruzó una de las ventanas de la planta alta de la casa. Fui abucheado, aunque yo estaba más preocupado por la brisa gélida que acariciaba mi nuca. El balón no era mío ni de Rodolfo, por lo que su dueño, otro niño de la cuadra, empezó a exigirme que se lo recuperara. Yo estaba nervioso, me había metido en un gran problema nada más por un berrinche y ahora no sabía lo que tenía que hacer. El dueño del balón se enfadó más al ver que yo solo respondía con evasivas. Rodolfo se interpuso entre él y yo para que la situación no escalara más. Solo hasta que mi amigo amenazó con llamar a nuestros padres fue que la discusión se calmó un poco, pero aquel niño me advirtió que me acusaría de ladrón si no se lo regresaba al día siguiente. Como ya no teníamos con qué jugar, todos se dispersaron excepto Rodolfo y yo. Hacia las 8 de la noche, antes de que cada uno se retirara a su casa, nos sentamos un rato en la banqueta a pensar en lo que podríamos hacer para recuperar la pelota. Sopesamos la idea de decirle a mi padre, pero la descartamos ante la posibilidad de que no aceptara. Pensamos en comprar uno nuevo, pero no nos alcanzaba el dinero. Parecía que colarnos era la única opción viable. Entonces Rodolfo sugirió que lo hiciéramos a mediodía. La lógica partía del hecho que, si había fantasmas allí, estos no se aparecerían durante el día. Yo no estaba del todo convencido, pero al menos nos iluminaría la luz del sol. Además, solo era entrar por alguna de las ventanas de la planta baja, subir hasta el cuarto donde había caído el balón y volver. Durante el día será más sencillo, me dijo Rodolfo, y yo te acompañaré. Al día siguiente, sin que hubiera gran oposición de parte de mi madre para salir más temprano, me reuní con Rodolfo delante del portón de la casa abandonada. Al principio nos quedamos de pie allí, mirando lo poco que se podía contemplar de aquel edificio. ¿De verdad íbamos a hacerlo? Ninguno de los dos se hallaba tan seguro a comparación del momento que Rodolfo sugirió la idea. La conclusión fue que no había alternativa a menos que estuviéramos dispuestos a que el problema se agrandara con el dueño del balón. Esperamos a que la calle se vaciara. Nos armamos de valor todo lo que pudimos y brincamos el cercado sin dificultad. Una vez sorteados los picos oxidados, corrimos hasta la primera ventana sin vidrios que encontramos. Por fortuna, un muro bloqueaba la vista de aquella ventana desde la calle. Ya en el interior, un intenso tufo a humedad y polvo nos dio la bienvenida. No nos dimos cuenta de que había un charco de porquería justo del otro lado. Nos alejamos de ahí, pero Rodolfo se detuvo unos momentos hasta que se le pasaron las arcadas. Después de recuperarse, dedicamos unos momentos para estudiar el cuarto en el que nos hallábamos. Había hojas de periódico desperdigadas por todas partes, algunas de ellas achicharradas por la humedad encerrada. Había manchas en las paredes, producto de las filtraciones de agua, y una cosa marrón en el rincón que acabó por ahuyentarnos del sitio. Salimos al pasillo, que estaba más seco que la habitación, y nos sentamos unos momentos. Luego de recuperar el aliento, nos dispusimos a continuar. Recorrimos aquel pasillo buscando las escaleras que nos condujeran a la planta superior. Para ello, nos adentramos en otros cuartos que no eran muy diferentes que aquel por el que habíamos accesado. Hallamos muebles dañados, prendas de vestir podridas y empolvadas, y hasta un colchón viejo y con agujeros desde los que asomaban resortes oxidados. Esto último me hizo pensar en la historia de la viejita que había fallecido en aquel lugar. Rodolfo me preguntó si yo creía que ese colchón le habría pertenecido. Le respondí que no lo sabía, pero decirlo no evitó que me pusiera un poco nervioso. Encontramos las escaleras, junto a un pasillo estrecho que terminaba en una puerta que parecía dar hacia el patio. Por pura curiosidad nos asomamos al exterior antes de subir, pero no vimos nada más que un terreno invadido por hierbajos. Entonces subimos las escaleras.
Era una de esas que contaban con un rellano, mismo en el que encontramos tirada una sudadera tiesa. No la toqué, la aparté con el pie antes de continuar con el ascenso. Al llegar al segundo piso, nos encontramos con un amplio pasillo repleto de más habitaciones. No sabíamos en cuál de todas podía encontrarse el balón, así que la revisamos una por una. Conforme lo hacíamos, más basura y objetos nos encontrábamos. Vimos más muebles viejos e incluso un costal repleto de botellas de plástico. Junto a este, había un montón de cartón apilado al otro extremo del cuarto. Nuevamente recordé la historia de la anciana. Rodolfo ya me estaba preguntando si creía que esa basura le había pertenecido también cuando escuché un ruido. Pareció un golpe contra algún mueble. Presté atención al costal con las botellas y hubo algo en él que no me agradó. Las botellas no estaban llenas de polvo y el cartón parecía acabado de recolectar. Era como si los hubieran almacenado recién en aquella habitación. Otro ruido, esta vez el de una lata que rodaba por el suelo. Rodolfo y yo nos sobresaltamos. Acto seguido le sugerí a mi amigo que nos diéramos prisa para salir cuanto antes. Apresuramos la búsqueda, pero no encontrábamos el balón. ¿En cuál habitación se hallaba? No podía moverse del lugar solo, ¿o sí? Entramos a un cuarto que tenía una ventana que daba hacia la calle. Me acerqué con cuidado al umbral y miré a través de ella. Si mis cálculos no me fallaban, estábamos en el lugar en el que se suponía había entrado el balón el día anterior. Pero allí dentro no había nada, solo un poco de basura y polvo. Rodolfo, ya preocupado, me preguntó qué ocurría. De pronto, oímos algo que rebotaba en el piso inferior. Era una pelota. Quizás era nuestro balón. ¿Oyes eso?, me preguntó Rodolfo, sujetándome de la camisa con manos temblorosas. El rebote se escuchó una vez más. Después, una voz rasposa habló desde algún punto de la casa. ¿Quién anda ahí? Rodolfo y yo nos callamos al instante. ¿Quién está allí?, repitió aquella voz, seguida de un furioso tintineo metálico. Quienquiera que hablaba se encontraba en el piso de abajo, y la posibilidad de que aquel desconocido nos atrapara era mucho peor que cualquier fantasma que pudiera albergar aquella casona. «¡Salga de una vez o no respondo por lo que pase!», exigió aquel furioso desconocido. De nuevo aquel intrigante tintineo. Rodolfo empezó a temblar y sollozar. Traté de calmarlo, pero mi propio miedo no me ayudó. Unos pasos pesados comenzaron a subir por las escaleras, siempre acompañados de aquel tintineo. Rodolfo dijo lo obvio: teníamos que escapar. El hombre de la voz rasposa reclamó una vez más que el invasor se mostrara. «Esta es mi casa y quiero que se vaya», bramó. De pronto escuchamos un azote de puertas. El desconocido había empezado a revisar las habitaciones del segundo piso. Se acercaba. Intenté recordar en cuál nos habíamos metido y qué tan lejos estaríamos de él. Otro azote de puerta, seguido del tintineo metálico. No podíamos quedarnos, así que me armé de valor todo lo que pude y me asomé al pasillo. A unas puertas más allá estaba un hombre andrajoso, de pelo desaliñado y largo, y que empuñaba un machete que golpeaba constantemente contra el piso y las paredes. «¡Salga de una vez!», exclamó el hombre, golpeando el machete contra el suelo. Se metió en una habitación y entonces le indiqué a Rodolfo que era el momento de huir. Sin embargo, nada más salir al pasillo, el hombre del machete también lo hizo, y nos vio. «¿Quiénes son ustedes?», rugió el hombre. Sin dar tiempo a nada, blandió el machete y echó a correr hacia nosotros. Rodolfo y yo gritamos y corrimos en dirección contraria a aquel hombre. Detrás de nosotros, el machete golpeó contra las paredes 2 veces, al tiempo que el sujeto lanzaba amenazas de lo que haría si nos alcanzaba. De puro milagro conseguimos llegar a las escaleras, pero Rodolfo se tropezó en el rellano y se lastimó las rodillas. Por un momento creí que no se podría poner de pie, pero lo logró y conseguimos llegar abajo. Por desgracia, Rodolfo soltó un alarido y volvió a caer. Al parecer también se había torcido el tobillo y le costaba trabajo mantenerse de pie. Los gritos y el machete se oían más cerca. Rodolfo me suplicó que no lo abandonara. Estiró la mano hacia mí, pero el machete volvió a golpear y la voz del tipo andrajoso se había vuelto burlona. No pude mantener la calma. Le di la espalda a mi amigo y corrí. Detrás de mí ya no escuchaba el machete, pero sí los vítores de aquel hombre y los gritos de súplica de Rodolfo. Para cuando salía por la ventana, los gritos de Rodolfo se habían vuelto desgarradores. En ningún momento volteé hacia atrás. Brinqué la cerca y me encontré a varias personas que se acercaban a causa de los gritos. Llegué hasta mi casa. Solo se encontraba mi madre, quien trató de calmarme. No atinaba a explicarle lo que había sucedido y lo que le pasaba a Rodolfo. Acabé por jalarla del brazo hasta que salimos de nuevo a la calle. Para ese momento, los gritos de mi amigo habían cesado y un puñado de vecinos se había conglomerado en el portón de la casona abandonada. Me acerqué hasta allí, sin dejar de jalar a mi madre. Le imploraba que ayudara a Rodolfo,
que lo sacara porque dentro estaba un vagabundo con un machete. Gracias a mi histeria, 2 de los vecinos entraron a la casona, solo que no regresaron acompañados de mi amigo. Ambos tenían las caras pálidas y desfiguradas en muecas de horror. Cuando les pregunté dónde estaba Rodolfo, me dijeron que no estaba dentro de la casa y que quizás ya se había salido. Supe que mentían porque le pidieron a mi madre que me apartara. Luego los vecinos formaron un círculo y debatieron entre ellos. Yo no dejaba de preguntar por Rodolfo. Cuando llegó la policía, mi madre prácticamente me obligó a meterme a nuestra casa. No permitió que me asomara a la ventana o a la puerta. Me tuvo sentado en la sala hasta que mi padre regresó de trabajar. Nadie me dijo lo que le sucedió a Rodolfo, ni siquiera los policías que me entrevistaron, según ellos solo para investigar a dónde se habían llevado a mi amigo. Los adultos afirmaban que había desaparecido, pero en mi mente infantil yo estaba convencido de que seguía dentro de aquel lugar. Durante los meses siguientes no se me permitió salir a la calle, y alguno de mis padres se presentaba en la escuela para recogerme. No me dejaban acercarme a ese sitio, pero yo lo veía a través de las ventanillas del coche. Me movieron de habitación para que no pudiera ver la propiedad, y cada noche sufría de pesadillas en las que veía a Rodolfo alejarse, al mismo tiempo que me suplicaba ayuda. No lo soportaba. Aunque me llevaran a terapia, el psicólogo decía a mis padres que lo mejor era que nos mudáramos. Esto debido a que, al vivir cerca del lugar que me había traumatizado, difícilmente iba a superar la tragedia. El día que el camión de la mudanza se apersonó en nuestro hogar, logré escabullirme hacia la casa abandonada. No quería irme sin saber lo que le había ocurrido a Rodolfo, aun si no encontraba nada. Muchas de las ventanas, las de la planta baja, habían sido tapiadas con tablas de madera, así que no pude meterme, pero desde el interior me llegó la voz de Rodolfo. Entre llantos, pedía que no lo abandonaran. Asustado, traté de quitar las tablas, incluso las pateé, pero todo mi esfuerzo fue inútil. Mi amigo estaba llorando con fuerza, sin dejar de suplicar. Regresé a mi casa por herramientas y mis padres me atraparon. Les expliqué entre lágrimas que había escuchado a Rodolfo dentro de una de las habitaciones de la casona, y luego de mucha insistencia mi padre se ofreció a acompañarme. Nos acercamos a la casona. Entonces lo vi. Rodolfo estaba de pie, asomándose a una de las ventanas del segundo piso. Tenía el rostro pálido, ojeras pronunciadas, y un corte que le atravesaba el rostro desde la frente hasta la barbilla. A su lado, una anciana con ropas viejas y desgarradas le tomaba de una mano. Era una mujer que se asemejaba a la de aquellas historias de los vecinos. Me solté a llorar, sin dejar de señalar hacia la ventana y repitiendo una y otra vez que allí estaba Rodolfo, acompañado de una señora. Mi padre miró hacia donde yo apuntaba y luego volteó a verme preocupado. Dijo que allí no había nadie. Lloré con más fuerza e insistí que yo los veía. Rodolfo, desde su sitio, levantó la mano que no sostenía a la mujer y empezó a agitarla suavemente, como si se despidiera. No llegamos a entrar a la casona. Mi padre me cargó y me llevó de vuelta. La mudanza se retrasó por mi culpa. Incluso cuando me metieron en el coche y emprendimos el camino, yo todavía veía a Rodolfo y a la anciana tomados de la mano. Ahora los dos agitaban una cada uno en señal de despedida. Los años siguientes no regresé a aquel barrio ni volví a ver la casa abandonada, ya fuera por mis padres o porque la escuela no quedaba por ese rumbo. Con el tiempo asimilé la muerte de Rodolfo y la superé, aunque no me atreví a pasar por delante de ese lugar. Y si volví a ver a Rodolfo y a la anciana, no importaba la edad que yo tuviera. Sabía que si los veía de nuevo, me echaría a llorar y trataría de entrar para reunirme con ellos. Mi único consuelo real, lo que todavía me mantiene alejado, es que mi amigo no se encuentra solo ahí. Quizás algún día consiga decirle que lo siento.